estaba meditando. Pensé que había tirado algo, pues. Estaba meditando hace días que la conversión es un misterio. La verdad que nosotros creemos que Dios puede hacer aún lo imposible, pero Dios deja de hacer lo imposible y se vuelve limitado cuando el receptor, que sea, es decir, el ser humano, nosotros decimos no a las ofertas o desafíos de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces oramos por personas que queremos que se conviertan y nada? Estamos años y por ahí no se convierten. Esto es bíblico, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, el mensajero por excelencia de la palabra, no tuvo éxito con sus hermanos, por ejemplo. Los evangelios dicen que tenía demonios y que lo acusaban de que estaba loco, ¿no? Aún María guardaba sus cosas en el corazón, dice el Evangelio de Lucas, pero tuvo un proceso que recién en Pentecostés empezó a entender por la llenura del Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y estaba María en medio de ellos, ¿no? Es decir, y hay personas que se endurecen, ¿no? Que en vez de... Yo quería, antes de empezar a compartir el mensaje del Evangelio, una reflexión que me llevó a mí a escribir un cuento, que fue una experiencia de mi infancia. No es un cuento, en realidad es una parábola chiquita. Una vez yo tendría 10 o 12 años y hacía mucho calor, era verano, y sobre la mesa había puesto una vela, pero una vela casi gastada, de cera, y había puesto un bollito de barro. Y lo dejé ahí unas horas. Y cuando volví a la mesa, el barro estaba duro, se había hecho como piedra y la cera se estaba derritiendo, ¿no? Y de ahí hice un cuentito que se llamaba Cerita y Barrito, es decir, la historia de dos amigos que se encontraban siempre a charlar en una plaza, y en la medida que charlaban y el calor fuerte les pegaba, iban cambiando conforme a su naturaleza. ¿Se entiende? Es decir, el que tenía corazón de barro se endureció más, y el que tenía corazón de cera se derritió, ¿no? Y eso pasa a veces con la palabra de Dios. Hay personas que, lo vamos a ver ahora en la palabra del sembrador, hay personas que rechazan, se endurecen, se ponen como piedras, ¿no? Los motivos pueden ser diversos. Nuestra misión es siempre orar por estas personas, pero no podemos convertirlos. Sabemos que Dios es el único que puede convencer, que puede, y aún así Dios, como es caballero respetuoso, nunca convence de prepo, excepto cuando hay un llamado especial y extraordinario y son contados con los dedos, y lo vemos en la Biblia, como en el caso de Pablo, cuando era Saulo, que Jesús tuvo que salir en el camino e interpelarlo. Pero si no, la mayoría de muchas personas que escucharon a Jesús histórico, a Jesús que caminó los 3 años y medio sobre la tierra, muchos se fueron. Una de las crisis más grandes que tuvo con Jesús fue en Cafarnaúm, cuando él predicó la palabra, y se fueron todos. Es decir, Jesús nunca fue una persona que endulzó a las personas ni le dijo que seguirlo a él iba a ser fácil. Entonces esto producía un sigma, ¿no? Se queda con los discípulos y le dice, bueno, si ustedes quieren ir, también váyanse. Es decir, Jesús nunca corrió detrás de nadie. Ni siquiera del joven rico o tentación. Es decir, una persona que podía aportar para la iglesia o para el movimiento mucho dinero, sin embargo Jesús lo confrontó, ¿no? ¿Querés ser perfecto? Vende todo lo que tenés, seguime. Y se fue triste. Cuando lo querían seguir a Jesús, en esas 3 partes, uno quería enterrar a los parientes, a los padres, y Jesús dijo, bueno, déjalo que los muertos se entierren solos. Duro, ¿no? Cuando querían seguirlo y le pedían comodidad, cosa que hoy está muy devaluado en el mundo evangélico, la comodidad, ¿no? O sobrevaluado, ¿no? Él dice, yo no tengo donde dormir, a veces bajo un árbol, y se comparó
con las zorras que tienen sus guaridas y los nidos, los pájaros que tienen sus nidos, ¿no? Es decir, no era fácil. Y creo que por toda la lectura de la Biblia vemos en los evangelios que los apóstoles o los discípulos más directos tampoco entendían a Jesús. Pedro tuvo que tener todo un proceso. Si usted ve el Hecho de los Apóstoles, capítulo 10, Pedro no había comprendido el evangelio que era para toda criatura. Por eso le cerró la cortina a los gentiles y Dios le tuvo que hablar con una visión. Es decir, en nosotros somos personas que estamos en permanente aprendizaje. Vamos a llegar a los 70, si yo quiero 80 años, y siempre tenemos que aprender cosas nuevas de parte de Dios. Por eso esto es un libro que no se agota en sí mismo, pero se agota en sí mismo cuando lo tomamos literalmente y no lo buscamos en espíritu y en verdad. Es decir, la Biblia, el libro que usamos, sea por celular o por papel, no importa el medio, es palabra de Dios cuando la palabra de Dios es viva, pero si yo no la entiendo y no la discierno en esa línea, es algo literario y hasta, podemos decir, controvertido, porque si lo vemos en conjunto, hay pasajes que no lo vamos a entender, ¿no? Por eso siempre se dice que hay que ver el contexto para entender el texto, ¿sí? Bueno, más o menos yo quería hablar de esto para ir a la palabra directamente. Vamos a abrir los que tienen Biblias, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, una parábola muy conocida que es la parábola del sembrador. Capítulo 4, pero vamos a arrancar del versículo 10. Marcos 4:10. Marcos 4:10. Jesús usó muchas ilustraciones. Jesús sabía que la gente, sobre todo la gente de su época, mucha gente iletrada que no tenía acceso a leer porque no había una literatura como ahora, eran gente trabajadores, eran campesinos, eran personas que se dedicaban al trabajo manual. Tenía que hacerles entender por cuentos, por palabras, por ilustraciones, por historias, ¿sí? Pero él clasificaba después un grupo más selecto que eran sus discípulos, es decir, las personas que tenían tiempo con él. Y esto es importante tenerlo claro. El mensaje es para todos, pero no todos se entienden en los mismos niveles. Es decir, a veces hay cosas que necesitamos estar más cerca de Jesús y entender a través de su palabra el mensaje, ¿no? Nosotros hablamos mucho del mensajero, predicamos a Cristo, ¿no? Como dice Pablo, pero a veces nos olvidamos del mensaje. Jesús no se predicó a sí mismo. Él dijo, mi palabra no es mía, es hacer la comida de mi Padre, es mi voluntad, ¿no? Es decir, él predicaba un mensaje. El mensaje era el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y lo ilustraba en diferentes formas. Hablaba que el reino de Dios era como una semilla, el reino de Dios era como una red, el reino de Dios era como una levadura o una de la masa, ¿no? Es decir, le daba forma conforme al oyente. A los pescadores les dijo, pescad, van a ser pescadores de hombres, porque ellos sabían lo que era la pesca. A los campesinos le hablaba la cizaña y el trigo como una similitud tan igual que si no sabemos discernir la comemos como tal. Por eso decía que hay cosas que no la podemos nosotros separar, ¿sí? Y vamos a la palabra. Bueno, la tienen en Marcos 4, versículo 10. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Él había hablado de la parábola del sembrador. Fíjense, acá este es importantísimo. Él estuvo solo con los que estaban cerca de él, ¿no? Una vez hice un gráfico, porque me gusta mucho, a veces el gráfico ayuda mucho, ¿no? Un gráfico con 3 círculos, es decir, están los oyentes que están en como la periferia del círculo, que son los que van a la iglesia, los que les gustan cantar, se sienten bien, pero que todavía no están en ese círculo más cercano a Jesús. Es decir, son las personas que todavía están en un proceso, quizás, como diría Pablo, de lactancia, ¿no? Es decir, no, está todo lindo, pero no entiendo nada. A mí me pasó muchas veces, ¿no? Es decir, qué lindo que cantan, qué lindo que se saludan, pero le preguntás sobre lo que se habló, lo que se predicó, no sé, qué sé yo, fue lindo, fue simpático lo que predicó, ¿no? Y
Y esto es parte de este proceso, de la convivencia de lo que es la iglesia, ¿no? Después está el círculo del medio, que son las personas que se atreven un poquito más, es decir, que tienen tiempo para acercarse a la palabra, ¿no? Pero después hay un círculo más íntimo, que es el que profundiza la palabra, que yo lo comparo siempre con la rumia de la vaca, es decir, la vaca cuando más rumia el pasto, mejor leche da. Y esto es importante, rumiar es masticar la palabra, es decir, leerla, releerla, pedir oración. A veces corremos el riesgo por la vorágine de los trabajos que hacemos, de las actividades, es que la leemos y empezamos la tarea, ¿no? Y a veces es importante empezar con un versículo, pero ese versículo, si Dios te habló y te dice algo, no sigas adelante, sino que masticalo, rumialo, hasta que encuentres la sustancia, ¿eh? Por eso él decía que mis palabras son espíritu y vida, porque la palabra en sí empieza a tener vida y espíritu cuando nos ahondamos en ella, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces él se quedó solo con los discípulos. La gente, la masa, el grupo, la mayoría, se fueron. Quizás iban por necesidad, porque habían enfermos, porque había personas con necesidades espirituales. Cumplidas esa necesidad, se fueron. Pero había algo más. Y esto es importante. Yo me quiero quedar por algo más. Cuando me quedo solamente por los beneficios de Dios, no voy a crecer espiritualmente, no voy a crecer como cristiano, ¿sí? Y Pablo dice, tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo Jesús, es decir, lo más importante para nuestra vida es crecer conforme a la estatura de Jesús, ser como Jesús. Filipenses 2, tengan el mismo sentimiento que Cristo Jesús, cómo Jesús pensaba, cómo obraba, y esto lo vamos a ver en los 4 evangelios, es decir, cómo obraba con las personas, cómo obraba con los religiosos. Fíjense que Jesús nunca fue religioso, a la gente nunca le habló, dijo Isaías, versículo, bueno, no había versículo en esa época, eso lo hizo la iglesia después, ¿no? Pero dijo Isaías, cuando él citaba la Biblia, lo citaba a los sacerdotes, lo citaba a las personas que tenían conocimiento, a los escribas, a los fariseos, pero a la gente como le hablaba de cosas cotidianas, ¿sí? Eso es importante. Nosotros somos portadores del mensaje, y el mensaje tiene que ser claro, ¿no? Yo me acuerdo de una campaña, estaba caminando por el barrio 11 y había una campaña evangelista ahí, y yo era nuevo, es decir, yo no entendía, y el predicador, quizás con mucho amor, pero me causó gracia porque él estaba hablando de que la sangre del cordero y que el cordero, ¿no? Y había un hombre al lado y me dice, ¿dónde está el asadito por acá? Me dice, ¿no? Y yo me reí, pero lo entendía el hombre, porque la verdad que hablar de lenguajes que la gente no entiende, si nuestra misión no es mostrar cuánto conocemos de las palabras, sino cuánto llegamos a la persona, ¿no? Es como el maestro no es bueno porque tiene conocimiento, sino porque transmite ese conocimiento, si no, eso fracasó como maestro. Si la persona tiene que transmitir lo que se llama empatía, que el otro entienda, ¿no? ¿Sí? Entonces Jesús sabía el corazón de la persona, discernía la capacidad de recepción y hablaba tal como cual. Por eso a los suyos les exigía más, ¿eh? Miren, versículo 11. Le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Es decir, aquí hay una separación. Misterio del reino de Dios. Porque es un misterio. ¿Qué es? Cuando nosotros hablamos de misterio pensamos que es algo de terror, misterioso, tenebroso. Misterio es aquella cosa que está velada y que se va a ir develando en la medida que nosotros vamos entendiendo las cosas, ¿no? Es decir, la vida es un misterio. Ser papá es un misterio. ¿Cuántas veces decimos, a mí no me dieron un manual para ser papá? Es decir, para enseñar, porque uno va aprendiendo sobre las cosas. Y hasta la muerte es un misterio. Nosotros decimos, vamos a ir al cielo, minga, pero en el momento que sabes que estás por morirte, tenés duda, o no. Si no somos superángeles, tenemos una parte nuestra que decimos, sí Señor, llévame, pero dejame un ratito más de la tierra, porque tengo unas cosas que hacer, ¿no? Es decir, la muerte es un misterio. Para el bebé seguramente es un misterio, y los psicólogos lo saben bien, ¿no, pastora? Es decir, están dentro del vientre 9 meses y cuando salen afuera, eso es un trauma, eso, porque es otra vida, ¿no? Por eso alguien decía que la muerte es un segundo parto, que salís del útero de la tierra y te vas al reino de los cielos, ¿no? Más o menos así.
Bueno, a ellos con parábola, versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban. Miren qué interesante esto, ¿eh? Mucha gente ve, pero no percibe. Es decir, Pablo, yo lo estaba escuchando mientras estaba en la oficina, hablaba de que nosotros los muros, es decir, no vemos los muros, ¿no? Pero tenemos que percibir que hay muros. Es decir, hay cosas que no las podemos graficar, pero que están. Algunos lo llaman bloqueos emocionales, otros lo llaman conflictos, no sé, cada uno tiene sus muros, trabas, limitaciones, están, ¿no? Y por la fe en Dios, esos muros, esas cosas que no son físicas, que no son palpables, en un momento se tienen que caer, si creemos, ¿no? Ellos ven pero no perciben. Mucha gente de hoy ve pero no percibe. Esto es como, me acuerdo una vez en el seminario tuve dando una materia que se llamaba leer entre líneas. No la di solo, sino con un profesor que era también periodista, y él era teólogo y periodista, así que tenía mucho conocimiento de teología y de periodismo, ¿no? Y él decía que los diarios hay que leerlo entre líneas, porque hay que ver la intencionalidad. Es decir, todo mensaje tiene una intencionalidad, lo que llamaríamos una ideología. Hasta el Evangelio, porque en nada del Evangelio se han hecho atrocidades. Miren nuestro continente americano, como en nada del Evangelio se mataron tantos aborígenes, ¿sí? Es decir, la intención es algo natural, es algo subjetivo. La palabra en sí es pura, pero lo que uno transmite es una intención. Y depende de lo que yo quiero aplicar, puedo desviar o puedo digregar o puedo congregar. Es decir, ¿se entiende? Entonces, mucha gente ve pero no percibe. Y percibir es ver aquellas cosas que están más allá de nuestra visión física. Dice, viendo no perciben, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Cuántas personas? ¿No nos pasa a veces que hablamos y uno siente no entiende, de madera, ¿no? O nos pasa a nosotros. Es decir, no entendemos, no llegamos a abarcar. Entender es abarcar, ¿sí? Es comprender la situación en su totalidad. A veces si entenderíamos al otro también, hasta no nos podríamos permitir enfadarnos si lo entendemos, si lo abarcamos, de por qué es así. No, hay personas que son rebeldes, hay personas que son impulsivas, polvoritas como se le dice, ¿no? Personas que son flemáticas, otros que son temperamentales. Todos tenemos una naturaleza marcada por Dios y tenemos una personalidad, ¿sí? Pero a veces no lo entendemos y como no lo abarcamos, lo juzgamos, lo limitamos. Es esto, por esto y por esto. Y a veces tenemos situaciones, amanecemos un día con el pie izquierdo y por ahí por algo que soñamos, por ahí por el humor que también es un misterio, reaccionamos de una forma, ¿sí? Bueno, Dios sabe nuestro corazón, es el único que sabe nuestro corazón. Por eso Samuel le dijo, no percibas no juzgues por los ojos, mira el corazón, porque yo miro el corazón, y eligió a aquel que no estaba en la fila de los hijos de Isaí, que fue David. Es decir, no tenía apariencia de profeta, ni de rey, ni de sacerdote, era un simple muchacho que estaba cuidando ovejas. Esto de abarcar, ver más allá. Por eso es importante, como el escultor que va a trabajar sobre una escultura y dice, bueno, es un mármol cuadrado, pero yo ya lo veo como una preciosa figura que la voy a esculpir, ¿no? Si yo me imagino a Miguel Ángel cuando hizo la Piedad, era un bloque de mármol de Carrara inmenso, pero en su mente estaba la Piedad ahí. Y los que la han visto personalmente dicen que hasta las venas se ven. La perfección de ese trabajo que hizo este artista del Renacimiento. Es decir, ver más allá del bloque que vemos adelante. La misión, el objetivo. Nosotros no estamos vegetando en la vida, tenemos un objetivo, ¿no? Como decía una vez un pastor, hay gente que... Hay tres tipos de personas, decía este pastor, y es interesante, ¿no? Decía, hay personas que ven la vida y pasan, ¿no? Y ni se dan cuenta que pasó la vida. Otro dice que más o menos se dan cuenta que pasó y dijo, algo pasó por acá, ¿no? Es decir, están un poquito más atentos, ¿no? Y hay otros que dicen que provocan que la vida pase, es decir, que son partícipes y cambian la vida. Son las personas que modifican la situación, no que se dejan llevar por la situación, sino que la convierten, la transforman. Por eso Jesús dice que nosotros somos sal
y luz. Nosotros tenemos que darle ese sabor diferente, porque la sal, aparte de salar, conserva. Si nosotros necesitamos para que no se corrompan las cosas, sino para revertirlas, ¿sí? Y también para iluminarlas. ¿Se entiende? Están todos así, digo, ¿se entiende? Bueno, vamos a la parábola en sí. Dice 14, el sembrador, que es el mensajero, acá habla de Jesús, pero habla de nosotros, nosotros somos mensajeros. ¿Amén? ¿Están convencidos de eso? Somos mensajeros. Sí, bien. El mensajero salió, es el que siembra la palabra, versículo 14, ¿no? Es decir, nosotros sembramos. Y hay 4 tipos de categorías. Vamos a verlas. Primero, el versículo 15, que es el primer oyente, ¿no? Estos son los que, junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones. Es decir, Jesús en la parábola dice que vienen los pájaros y comen las semillas, ¿no? Es decir, la palabra en sí, que es la semilla, Pedro dice, es una semilla incorruptible, es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, no se corrompe, pero cayó sobre un terreno que no echa raíz y que los pájaros la comen. Es decir, cualquiera que ha sembrado algo, si yo, por ejemplo, muchas veces he sembrado semillas y no tiene profundidad, está sobre la tierrita ahí y vienen los gorriones y la comen, ¿no? Es decir, es la persona que recibe el mensaje, pero no tiene ni siquiera un poco de tierrita, ¿no? para enterrarla, y enseguida el diablo es el enemigo. Si viene el adversario, que ojo, el Satanás quiere decir adversario, y a veces no solamente el espíritu del mal, sino que puede ser muchas cosas que nos distraen. Por ejemplo, yo creo que